Hola y bienvenidos a Meollo Podcast. Me llamo Oscar. Hola, yo soy Melissa. Bienvenidos a este nuevo episodio en el cual estaremos discutiendo temas interesantísimos con dos invitados que tienen mucho que ver con nuestra ciudad, en específico con el tema del tránsito. Y bueno, de inmediato vamos a introducirlos. Por supuesto, yo arranco con Aníbal Hermoso. Aníbal cuenta con una amplia experiencia profesional en temas de seguridad vial, movilidad inteligente y transporte sostenible. Es ingeniero civil egresado de la UAS, con maestrías en movilidad inteligente de la Universidad Alfonso X, tráfico en movilidad y seguridad vial de la Universidad Católica Teresa de Jesús, ambas en España. Es creador, administrador de dos iniciativas vinculadas al transporte, licencia de conducir RD y accidentes RD. La primera fue ganadora del segundo lugar en el concurso Star Upper of the Year en 2019 y fue seleccionado como los mejores 15 por el jurado europeo y el segundo por el jurado local. Por su parte, la segunda, dígase Accidentes RD, cuenta con más de medio millón de seguidores y como resultado de ese trabajo y trayectoria, Aníbal ha sido ganador del Premio Juventud Internacional en 2020 bajo la categoría Soluciones Tecnológicas e igualmente del Premio Nacional de la Juventud en 2021 en la categoría de Aportes Sociales Voluntarios en beneficio de la comunidad. Actualmente, Aníbal trabaja en el Intran como director de seguridad vial. Bienvenido, Aníbal. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, también tenemos con nosotros hoy a Miguel Alejandro Martínez, ingeniero civil con máster en gestión de proyectos de la Universidad de Cantabria de España. Cuenta con más de 10 años de trabajo en proyectos sociales con enfoque comunitario. Entre 2016 y 2021 participó en distintos proyectos de gestión de riesgo en el área de acción humanitaria de Oxfam en República Dominicana y fue voluntario de la organización Techo por muchos años, asumiendo su mayor responsabilidad como director social de Techo en Panamá. Miguel es cofundador del partido Opción Democrática, en donde actualmente es parte de su dirección política y candidato a regidor por la circunscripción 1 del Distrito Nacional de Santo Domingo. Además, es uno de los cofundadores y gestores de la organización Guardianes de la Democracia y miembro de varias organizaciones como la Junta de Vecinos Marién Ofelia, Guardianes de la Democracia, Opción Democrática, el Club de la Ciudad, Santo Domingo en Bici, Techo y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. O sea, que tenemos a dos personas aquí verdaderamente comprometidos y muy involucrados, porque mucha gente opina, mucha gente dice, pero Poca en este gente caso, hace. tenemos a dos personas muy activos, muy involucrados, muy preocupados por una temática compleja, temáticas complejas, ¿verdad? Que son todas esas que tienen que ver con la ciudad, Es, principalmente nuestra ciudad. es que lo urbano es complejo. Ujú, Sí, y lo más interesante es que casualmente no nos conocimos hoy, nos conocemos desde de la universidad, así que Alejandro es un gran amigo al cual Desde quiero y respeto 2005. mucho. Sí, Muy bien, muy bien. Eso habla mucho de que probablemente los orígenes comunes pueden haber llevado a esa vocación, diría yo. Y quizá podríamos hablar un poco de eso, o sea, de dónde parte, para ir conociendo un poco mejor quizá de dónde viene esas iniciativas que ustedes han tenido, esa necesidad o deseo de involucrarse en las soluciones de problemas que digamos que las estructuras formales no han logrado resolver. De mi parte, yo creo que es un tema de sentido de pertenencia, por un lado. O sea, yo siento mucho arraigo con mi país, con mi ciudad, con la gente que convive, pero también ver muchas cosas donde hay posibles soluciones o posibles, qué sé yo, un árbol, por ejemplo. Que tú dices, oye, debe haber un árbol. ¿Por qué no lo sembramos? ¿O por qué no buscamos las alternativas para que se siembre? sí, realmente así es un tema que nace con uno. Yo siempre he sido apasionado del tránsito, de la movilidad, y tengo realmente muy buenos mentores, que también tuve la suerte de relacionarme con personas que me sumaron, que no me atrevo a mencionarlo porque si se me queda uno, va a haber problemas. Bueno, coge mucha lucha en la El- universidad a sacar secciones de carretera, infinitas secciones.
Y realmente el tránsito es uno de esos temas como que nos afecta a todos. De hecho, yo recuerdo y menciono a una frase que dice, o que decía Mario Sosa en el 2020, que era que sin importar el vehículo en el que tú andes, un Tesla o como yo un Honda Fit, a las 6 de la tarde, lo más probable es que tú te encuentres en un tapón. Entonces, los tapones es uno de esos temas colectivos que nos afectan a todos por igual, independientemente de dónde vivamos o dónde trabajemos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera aprovechar para introducir de una vez el tema y preguntarle a nuestros invitados, ¿qué es un tapón? Porque nosotros lo decimos, nosotros como que intuitivamente lo sabemos, pero técnicamente, ¿qué es un tapón? Yo creo que técnicamente sería un sinónimo de congestión, que es el cúmulo de vehículos que no se mueven. Y quiero enfatizar en que no se mueven porque el dominicano confunde tráfico lento con tapón. O sea, si no hay movimiento o si hay una velocidad muy reducida, lo podemos considerar un tapón. Pero si el tránsito fluye, aunque sea lento, a una velocidad digamos que 8 kilómetros, 10 kilómetros por hora, no deberíamos considerar y decir que estamos en un tapón. Yo te puedo decir la que no técnica. Yo creo que el tapón es el espacio en el que tú estás perdiendo tiempo, recursos y vida mientras puedes estar haciendo otra cosa, con tu familia, con tus amigos, disfrutando la vida, o estudiando, o trabajando, o ganando dinero. Yo voy a hacer una pregunta que muy sencilla, pero que yo sé que tiene una respuesta bastante compleja y es, ¿qué causa un tapón? Si ya sabemos qué es eso, ¿qué lo causa? La gran cantidad, el exceso de vehículos en el parque vehicular, demasiado vehículo tiene la ciudad, ya sobrepasa su capacidad. Yo diría que básicamente ese es el factor principal de un tapón, además de las imprudencias de algunos conductores, que si alguien comete una imprudencia se desenlaza una cadena se va multiplicando, o sea, atrasa todo. Cualquier tollo de un buen dominicano que haga un mal conductor se multiplica hacia atrás. ¿Ustedes opinarían que realmente los tapones se deben a esa frase que se repite mucho, que es Santo Domingo no fue planificada y que por eso tenemos los tapones que Sí, yo tenemos? creo que en parte hay una corresponsabilidad en la planificación, pero también en la no planificación, pero también hay una planificación que incentiva y que ha incentivado el uso del carro. O sea, yo crecí con la idea, mi infancia, yo estoy en el Colegio Don Bosco y tiene el elevado de la 27 al frente, y esa era la gran obra en el año 96-2000 de progreso, de avance, de desarrollo. Entonces, ese tipo de obras lo que hacen es incentivar a que las personas tengan carro, porque al final la infraestructura que más funciona o la infraestructura que está disponible con mayor calidad es la que tú te desplazas en un carro. El plan estratégico del Distrito Nacional, que es un documento que publicó el ayuntamiento hace un tiempo, no mucho, eh, tiene mucha data esa publicación. Y uno de los datos que a mí me llamaba la atención era que aquí había en el distrito 1.5 vehículos por habitante. O sea, hay literalmente por cada persona un carro y medio. Y uno dirá, pero ven acá, ¿será eso mismo? Tenemos como una adicción a los carros, porque toda la feria que se hacen al año de carro cada vez más y más y más, y se incentiva la compra del vehículo, pero eh, el vehículo es una necesidad, por otro lado, y como tú dices, las infraestructuras parecieran indicar que es la única opción, pero ¿por qué es que tenemos una dependencia tan grande del vehículo individual? ¿Por qué? Bueno, yo puedo dar una opinión, bueno, Ujú. dar una respuesta. Por favor. Yo creo que la dependencia está basada directamente en no tener condiciones para tú poder desplazarte de ninguna otra manera. Salvo que tú vivas a una esquina de una estación del metro y vaya a otra esquina de una estación del metro, las condiciones urbanas y de movilidad, de transporte público son ineficientes. Existen tramos que medianamente funcionan. Yo te puedo decir tramos de la ciudad donde las aceras funcionan perfectamente, qué sé yo, frente al embajador, por ejemplo, tiene una acera de 2,5 con rampa, con árboles, y tú tal vez si vas de la Pedro Bové no sé, a la Churchill, tú te la juegas y lo puedes hacer. Sin embargo, esos espacios son muy limitados. El Conde también es otro ejemplo de un espacio urbano que la gente puede caminar y si tú vas desde Las Damas hasta el Parque Independencia, lo puedes hacer sin tener que usar un carro. Y aprovechando que tú mencionas el Conde, y yo creo que esta es una pregunta que más fácil me va a contestar Melissa, pero por favor no se cohíban y contéstenla ustedes si la saben. ¿Es Santo Domingo siempre fue así? ¿O Santo Domingo o cualquier otra ciudad dominicana en su defecto?
Mira, si uno busca en el baúl de esas cuentas de Instagram de imágenes de nuestra historia, ve que antes no existía esa congestión. Pero yo quería opinar sobre el tema del vehículo y es que se Ujú. ha convertido en un logro social tener un vehículo. Fíjate También. que cuando tú compras un vehículo te felicitan, pero Ujú. no te felicitan cuando te compras una bicicleta. Es algo como que la gente se fue culturizando con que es un logro. Yo recuerdo que como cuando yo me gradué de ingeniero me dijeron, no te compres un vehículo con tu primera obra. Y eso fue precisamente lo que yo hice. Me compré un vehículo, lo primero chelito que vi. O sea, te condiciona, incluso tengo una mala experiencia, una mala historia, de que en mi primera obra de ingeniería el maestro me dijo, ya yo con mi título, solo te falta la camioneta para ser ingeniero. O sea, es también un tema social de que la gente entiende que tener un vehículo es un premio, que tú lo necesitas, aunque no sea así, en una misma casa varios vehículos, porque no, cada quien quiere tener su propio vehículo. Claro, y igual tenemos muchas frases que andan rodando en el aire, como el peatón no es gente. Me robaste O la El que sea, anda a palabra de la pie, boca. el que anda a hay, pie es un perro. exacto, obviamente Anda a pie un perro. hay una también, me parece Sí. interesantísimo marcar cómo se marca una cultura del uso del vehículo, que está o sea, que no es solamente un asunto de necesidad per se, pero sino también de un condicionamiento social y cultural a comprender como una prioridad el vehículo. Es decir, por eso, como tú decías, se diseña la ciudad para el carro, no para ni el peatón, ni la bicicleta, ni nada de eso. Entonces, luego se va haciendo cada vez más complejo insertar otros modelos de transporte cuando ya tú has puesto todo a favor de uno solo. También hay que poner las cosas un poco en contexto. Santo Domingo es una ciudad que quizá no, el 90% de su área metropolitana se desarrolló en un momento en donde ya existía el vehículo, esa masificación del vehículo privado. Y realmente no nos dio como ese tiempo de desarrollar un contexto urbano, una trama urbana que fuera ideal para el peatón, que fuera densa, que fuera compacta. Pero eso sí lo vemos en la ciudad colonial, que se desarrolló los primeros 400 años de historia de la ciudad. Sí se desarrolló dentro de un contexto donde no había esa masificación del uso del vehículo. Pero ya a partir del inicio del siglo XX comenzamos a ver los ensanches donde era imposible que tú caminaras desde la Máximo Gómez hasta la ciudad colonial, que era el centro económico, político y social en ese entonces. Entonces, esas clases media y clase alta que se fueron desarrollando y migrando hacia esos suburbios, se puede decir de Santo Domingo en aquel entonces, requerían de un vehículo privado. Y ahí es que se comienza a construir esa cultura de vehículo privado. De hecho, es también un concepto, un modelo de ciudad importado, porque de dónde viene, qué estamos tratando de replicar, el mismo elevado, no es El un, Nueva York chiquito. el Sí, Nueva Nueva York York chiquito. Ese era el eslogan detrás de A mí esos me sorprende muchísimo elevados. ese rediseño de la 27 o de la Ujú, Kennedy, por ejemplo, ujú. que tú diseñaste muy bien el ancho de la vía y los carriles y todo, pero de la acera no dejaste nada. O No, al inclusive hay revés. tramos que no había Fue al hasta hace revés, o poco. sea, Y hay tramos donde donde había acera se eliminó. De hecho, el tramo este, vamos a decir, como El- paradigmático del donde está la sin Kennedy. mencionar nombre. ajá, La donde Kennedy está que, Kennedy, casi hay esquina Ortega y Gasset. una sí, empresa de vehículos sí, ahí. Ajá. pero cuenta la leyenda que no fueron ellos que No, tomaron fueron. la vía, sino que la vía tomó. Eso es lo que digo. Ok. Esa parte, que es un ejemplo de lo que significó esa gestión en ese momento y esa visión de ciudad donde el carro era lo único que importaba, es un ejemplo de cómo literalmente donde había espacio para el peatón fue eliminado. La 27 completa se le redujeron las aceras. Ujú. Incluso eso significó un cambio de velocidad sobre la 27, altísimo, o sea, se volvió una autopista prácticamente. Y, Y además de que perdió mucho verde, perdió mucha permeabilidad, perdió monumentalidad, o sea, mucho que perdió la avenida. Para ponerles un poco en contexto, sobre todo nuestros oyentes más jóvenes que quizá nacieron en los 2000, 2001, 1990, inclusive yo, porque yo no me acuerdo de la 27 pre-túneles. Yo sí. Eh, la 27 era un bulevar muy parecido al de la Churchill. O sea, de hecho era más Sí. amplio que el de la Churchill y tenía marginales. Y la Y 27 rotondas. y rotondas en las intersecciones. Ujú. Entonces, era una avenida que quizás sea, bueno, bellísima, en mi opinión, por lo menos personal, y que sobre todo era una avenida que tenía mucha plusvalía. O
sea, los principales proyectos arquitectónicos de la ciudad entre los 60 y los 70, bueno, y los 90, se encontraban en la 27 de febrero. Tú tienes la Torre Corominas Pepín, tú Ujú. tienes inclusive proyectos residenciales. Ahora pregúntate, hoy en día, ¿cuántos proyectos inmobiliarios hay en la 27? La 27 se ha vuelto invivible, Ujú. no atrae inversión privada, y no solamente eso, sino que se ha vuelto en una barrera física que corta la ciudad medio a medio. O sea, es muy Ujú. difícil tú cursar de Bellavista a Evaristo. Y Ujú. son sectores que están uno al lado del otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso fue una visión cortoplacista hacia la solución del problema del tránsito. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿realmente tiene una solución el problema de los tapones? Sí, definitivamente. Sí, el ¿Cuáles? problema de la congestión tiene una solución poco creíble para el ciudadano común. Uno trata de explicárselo y no lo entiende, y es la siguiente. Para nosotros lograr reducir la congestión vehicular, tenemos que reducir la cantidad de vehículos privados. ¿Cómo se logra eso? Incentivando a utilizar un transporte público. Pero ¿cómo se logra eso? Con un transporte público de calidad. O sea, yo no puedo pedirte que no compres un vehículo que en vez de tú irte solo en tu vehículo, que vaya acompañado, si yo no te llevo, si no te doy una opción. Entonces, en ese sentido, la solución al tapón, a la congestión, al tránsito, el que fluya, es crear las condiciones de un transporte público eficiente como el metro, como el teleférico, como el que se anunció el tranvía, y hasta autobuses, pero de calidad. Ujú. Y convencer a la gente de que lo utilice, ya sea por temas económicos, que sea asequible, porque yo te voy a decir algo, si yo tuviera una parada del metro cerca de mi casa, yo conduciera hasta la parada y me fuera en el metro, porque es una maravilla como tú atraviesas la ciudad sin pararte, y el que va a Estados Unidos lo hace teniendo su vehículo, es un tema también de acostumbrarse. A eso yo le agregaría dos cosas, y totalmente de acuerdo contigo con el transporte público, pero también que todas las conexiones, todas las venas peatonales o alternas, que la llamaban mucho la fuente alimentadora, ¿cómo era que la llamaban? La Las ruta Ruta rutas La ruta alimentadora. alimentadora, estén diseñadas y establecidas para que la gente pueda caminar o usar bicicleta o ir en el carro hasta el Exacto. metro para poder llegar de manera cómoda y segura. Y eso pasa por cambiar cosas que culturalmente tenemos ahora mismo como sociedad bien arraigada, como el respeto a las aceras, por ejemplo, que los carros se suben en ella, o que los negocios la Ujú. utilizan, o que las construcciones van y se montan encima de ella Ujú. y sobornan a las alcaldías o los inspectores de las alcaldías para construir sobre ella. El respeto a las aceras que ya tenemos. Yo me iría más allá, que si queremos que cambie, deberíamos invertir seriamente en aceras. Y tú decías el tema de los carriles y la seguridad, que no sé si vamos a entrar a eso más adelante, pero también yo iría a un plan a mediano y largo plazo de rediseñar todas las calles, porque aquí se diseñaron calles con ancho de carriles de autopistas, calles urbanas, residenciales, donde tú tienes, por ejemplo, qué sé yo, vivo en los kilómetros, y el ancho del carril es de 370. Ujú. Tiene dos carriles de 370 en una calle donde los niños no pueden salir porque aunque hay policía acotado, la gente cree que está en una pista Ujú. El y eso, autódromo. eso genera una sensación de inseguridad que la gente no va a salir, aunque le ponga el metro a 500 metros, 800 metros. Entonces, todas esas cosas alternas, que también incluyen los árboles, por ejemplo, Ujú. para que den sombra, para que baje la temperatura, para que haya fresco, yo le agregaría a eso. Hay algo que mencionaba ahorita Oscar cuando él mencionó el caso de la ciudad colonial, que es una de las pocas partes de la ciudad que además de tener la parte histórica, una buena parte que no ha sido remodelada en mucho tiempo, pero sí tiene una parte que fue remodelada en los últimos 10, 15 años. Y con un modelo de calle que es inusual en la ciudad de Santo Domingo, que es una plataforma única, es decir, que que la acera, la calle están al mismo nivel, que no hay parqueo en la calle, que está dividida por pilotes, una serie de cosas, ¿De ¿verdad? cuál calle estaremos hablando? No, no, estamos hablando de las calles que fueron modificadas con los fondos del BID en los años, entre el 2015 Ah, y tú el hablas de 16. Católica, la, ok, La ok. parte que fue remodelada, que en su momento, cuando eso se fue a hacer, fue un escándalo, porque decían, no, la gente no va a ir, que eso todo va a quebrar, que no sé qué. y al Sin revés. embargo, ahí vemos cómo repensar una sección de calle y olvidarnos del modelo anterior, darle menor prioridad al vehículo para que baje la velocidad y ampliar las aceras, por lo menos ahí vimos cómo ha sido de grandísimo beneficio económico,
o sea, las personas van a caminar a la ciudad colonial, porque son de las pocas zonas, parte de la ciudad, que te dan el gusto de tú hacerlo como de una manera segura, agradable. Claro, hay otros factores, pero lo que quiero decir es que se puede cambiar una sección de calle completamente. De hecho, muchas ciudades lo han hecho en otras partes del mundo, pero no hay que ir tan lejos. La ciudad colonial lo hizo. De hecho, la cantidad de negocios que han abierto en la Isabel la Católica, por ejemplo, Ujú. y perfectamente la ciudad colonial. Aquí no va a haber debate en este episodio porque estamos Y los que, cuatro pensando igualito. Sí. y que están llenos esos negocios siempre. Estoy viendo que Están llenos esos totalmente. negocios son nuevos y siempre están llenos. Yo he visto esta fila para entrar a una Y la heladería. gente se parquea lejos y camina, que De es hecho, otro mito que la gente cree. No, si tú no dejas que se te parqueen al frente, entonces nadie va a venir al negocio. Si hay condiciones para caminar, si hay sombra, si hay Si seguridad, hay seguridad, yo creo que la palabra seguridad es tú lo vas a importante. dejar y vas a caminar. Ahora, si no existen esas condiciones, no. pero yo creo que realmente el modelo de la ciudad colonial es un modelo que idealmente pudiera ser replicable en otras zonas de la ciudad, donde también existe un uso mixto, sobre todo. Eh, y tú mencionabas la palabra seguridad, pero yo también creo que las personas cambian su hábito de transporte. O sea, no solamente que dejan su vehículo parqueado lejos, sino que también a veces ni van en su vehículo. A veces dejan el Ujú. vehículo parqueado en su casa y se van en Uber, o hacen carpool, o no sé cómo es el término en español de carpool, pero comparten En el bola, Compartir el vehículo, que se se van van en en bola. bola, van que si en vez de ir cinco carros diferentes, se van los cinco en un solo carro, o Claro, sea, por practicidad como por debe ser. practicidad, etcétera. Entonces, y también el tema de la seguridad que tú mencionabas, Aníbal, cambia cuando tú ves más personas en la calle. Cuando tú ves tú no te sientes inseguro puede ser que sea una alta hora de la noche, pero tú no te sientes inseguro en la Isabel la Católica, porque Ujú, tú ves otras personas y tú sientes otras personas mirándote a ti también. Ese es el ujú. El efecto efecto ojos en Es las que calles. ojos vemos, en es las un calles. tema integral, como ustedes bien han comentado, ¿sabes? No, pues, la movilidad está conectado a todo. Entonces, no es un asunto de más espacio para carros, más carriles, más no sé qué. No, no. Es que tú tienes que darle todas las alternativas posibles al usuario para que él pueda hacer eso que tú dices, llegar a un punto de una manera, dejar un vehículo aquí, montarme en un transporte masivo, cambiar a una ruta alimentadora de un autobús, cambiar a caminar una parte. O sea, esa es la movilidad realmente que incluye todas las modalidades y que hace que sea realmente más favorable desde todos los puntos de vista que tú lo veas, desde la salud hasta lo económico, hasta lo urbano y demás. Sí hay un ejemplo para contradecir a Oscar y crear un debate. A ver si alguien Me Mm. gusta. me orienta, porque hay un caso particular que yo no lo entiendo y me gustaría entenderlo, que es el de nuestra querida UAS, donde se hizo un parqueo para volver la UAS peatonal Ujú. y nadie utiliza el parqueo. O sea, ese edificio está vacío porque la gente, el estudiante de la UAS se resiste, y hasta los empleados, a dejar su vehículo parqueado y caminar, y no está tan lejos. Ese fenómeno yo no lo acabo de entender porque realmente no está tan lejos. A lo mejor Alejandro tiene una hipótesis de qué es lo que... Sí, yo creo que uno, no, corrígeme, yo creo que cobra, el parqueo paga. Ah, no Yo creo que sabía. el parqueo paga. Y dos, tú estás dando otras opciones, que es el parqueo que está frente a la biblioteca. Toda el Ah, alma bueno. mater también la gente se puede parquear ahí. Todo ese periférico. Entonces, la gente si encuentra dónde acercarse, no lo va a usar. Pero yo creo que, y conecto lo que tú dices con que hay que poner sanciones o incentivos, como de alguna manera. Por ejemplo, yo he visto que en otras ciudades, por ejemplo, para entrar dentro de un perímetro de un barrio, tú tienes que, bueno, si tú quieres entrar para allá, tienes que pagar. Un peaje. Tienes que Ujú. un peaje en carro. Ujú. Si tú quieres acercarte más, tienes que pagar. O, Parquímetros o parquímetros. para que sea más caro Y parquearte no en la calle, por funcionaría, ejemplo. Alejandro, ya que hay una parte, porque a mí me encanta caminar, pero hay una parte que no le gusta. No funcionaría entonces acomodarlo, ponerle un trencito que Sí. salga del parqueo a la puerta de la oficina. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que el caso de la zona colonial, el Parqueo de Bellas Artes, la Plaza de la Cultura, el Centro Olímpico son espacios que tienen las condiciones perfectas para que la gente se pueda parquear y con un tren, con un tranvía, bueno, no se requiere una mayor inversión, pero de manera inmediata, con un tren o con una guagua que vaya cada media hora, la gente puede ir y disfrutar la zona colonial y tú puedes descongestionar la zona colonial. Porque ¿qué pasa en esas zonas que yo percibo mucho, porque ando parcialmente en bicicleta, en las calles que se rediseñaron y que la gente camina y anda, por ejemplo, otros medios de transporte, como usar la bicicleta, que también es muy bonito andar en bicicleta por la zona colonial, o una patineta, tú lo ves muy afectado porque se genera un gran tapón de carros en esas calles.
porque la gente va buscando dónde parquearse lo más cerca posible del espacio al que va. Ujú. Correcto. No solamente eso, yo creo que la gente como que no percibe del todo los costos que vienen asociados a toda esa cultura del vehículo que nosotros hemos construido en los últimos 20 años. Y digo en los últimos 20 años porque realmente, según yo he visto en imágenes de nuestra historia, y según me cuenta Melissa, Ay, Dios mío. era muy común en Santo Domingo realmente andar en bicicleta, sobre todo en la zona de Gascue. O sea, los jóvenes andaban en bicicleta, llegaban a la universidad en bicicleta a la ciudad, tenía una velocidad donde era manejable andar en bicicleta. Hoy en día no. Pero piensen, por ejemplo, en los costos que tiene el mantenimiento del carro, el costo de la gasolina, el costo de que si tengo un accidente, el pago del seguro, el pago del impuesto anual, etcétera, etcétera. O sea, los vehículos tienen un costo asociado muy La alto. goma, Las gomas, el palo duro. que Sí, realmente, pero no. no, sí, pero no. Sí, pero no. O sea, se armó el debate. Cuéntame. Yo digo que lo contrario. Tenemos un vehículo muy popular que ya antes montarse era un lujo, era un privilegio. Ya hay vehículos tan baratos que ya tú ni siquiera piensas en comprar un motor. Tú te compras un vehículo económico, un Sonata, Build your es, dreams. entonces tú tienes acceso fácil a un vehículo. Ese es uno de los problemas que tenemos de seguridad vial. El tema de los neumáticos no le importa al conductor. Por eso también el tema de la inseguridad, de la falta de seguridad vial. El tema del combustible, si es de gasolina, le mete un sistema de GLP para ahorrar. Y tú lo ves que se ven quedando por combustible. O sea, hay personas que tienen un vehículo y no pueden tenerlo. Y no le importa. Lo tienen. Y Hay por- una leyenda por ahí de que el que tenía un motor, ahora tiene un Sonata. Eso no es una leyenda. Una- ¿Y qué lleva entonces, reitero, qué empuja a la gente? ¿Qué está empujando a la gente? A cambiar su motor, a cambiar de estar andando No, a pie. lo que te andando a pie? mencionaba ahorita es algo social, es una mala costumbre que tiene, es cultural, que tener un vehículo es grandeza, es un premio, se trata de eso. La Por gente un lado también, pero también un tema yo estoy de acuerdo contigo, porque a mí me pasó igual, me felicitaron cuando tuve el primer carro. Pero también un tema de calidad de vida, porque es que tú salías a Hasta de pie seguridad, porque es que y no es de lo mismo. seguridad. Mira, ayer mismo andaba yo con mi hija en el carro y ella se quedó horrorizada porque ella vio que iba una persona, primero porque venía en la acera un motor que se nos metió como de repente, y en ese motor que venía haciendo esa imprudencia, ¿verdad? De subirse en la acera para evitarse el tapón, meterse de repente, había un niño pequeño que lo llevaban en el medio y una persona, o sea, era una imagen realmente como que da miedo. Y ella como que, pero, ay, ese niño. Claro, y yo le decía, sí, lamentablemente hay una inseguridad muy grande en la calle, yo le doy mucha conciencia sobre eso, anda con tu cinturón, no sé cuánto. Y yo digo eso mismo, o sea, claro, no es lo mismo tú tener un motor o sea, o recurrir a una motocicleta, ¿verdad? Para tú transportarte que un vehículo. Siempre va a ser más seguro andar en un carro. También es un tema de seguridad, o como tú dices, de calidad de vida. Es realmente un tema de dignidad, pero la dignidad debe de ofrecerse a través, no de que tú lo resuelvas de manera privada, porque sabemos que eso es un problema que es estructural lamentablemente todavía en nuestro país, que le faltan cosas por resolver, ¿verdad? Estructuralmente hay muchas cosas que las que tenemos que resolver de manera privada, y el transporte es uno de ellos. Al igual que otros servicios básicos que también tenemos que a cada rato resolver así. Entonces, creo que hay un asunto de que, bueno, sí, hay una cultura, hay una predisposición, pero también hay una real necesidad de poderse el ser humano necesita, es un derecho humano poderse transportar en una ciudad. Y en eso hay que estar claro que hay una gran división, ¿verdad?, entre las dificultades que tiene que afrontar una persona que no tiene un vehículo en esta ciudad y el que sí tiene un vehículo. O sea, el tiempo, o sea, cómo se tiene que organizar, o sea, su economía, todo, o sea, todo se ve afectado por ese hecho. Pero igualmente es verdad que tener un vehículo trae una serie también de otras, ¿verdad? Para el que sí lo cuida, el que Bueno, sí le preocupa su inversión, pues también es un costo alto para las familias, o sea, mantener los vehículos. Entonces,
y más con todos los rayones y que me pegaron por atrás y que se me El que es tiró uno. consciente realmente sí es una gran inversión, sobre todo en el cambio de los neumáticos. Es un porcentaje considerable de tu gasto en salario para poder Sí, movilizarte si tú lo haces a través de un vehículo individual. claro. Y por otro lado, si tú lo haces desplazándote caminando, en bicicleta o mixto, si tú logras tener condiciones dignas para hacerlo, la vida te cambia, pero de manera positiva. Porque ahorras tiempo, ganas salud, ganas bienestar, fortalece el tejido social porque te encuentras con la gente en la calle, saluda, socializa. Yo creo que ahora mismo, bueno, el tema es más parte del debate y me alegro un montón porque yo creo que está afectando a todo el mundo. Todo el que anda en el carro, como tú empezaste con la frase de Mario, de que no importa que tú andes en un Tesla o en un Sonata, al final el tapón te da y tienes que aguantar horas viviendo el tapón. Pero también no es solamente de quien anda en carro, o sea, quien tiene que andar a pie por obligación la está pasando muy difícil. Y esos son quienes más lo necesitan porque son quienes son la base productiva y la base obrera No de tienen esta alternativa. sociedad que no tienen alternativa. Entonces, por eso también es importante fortalecer el sistema de transporte público. Sí, mira, yo recuerdo que nosotros hicimos un experimento social bastante interesante en Accidente RD y es que desde el Estadio Quisqueya partió una persona en patineta eléctrica hacia el metro para llegar a la UAS. Uno en bicicleta bajando toda la Tiradentes. A mí me tocó el vehículo público y a otra persona el vehículo privado. Y el orden fue bicicleta metro llegó primero, luego la bicicleta y de último llegaron el vehículo público y el privado y era solo bajar la Tiradentes, pero lo hicimos a una hora a una hora pico. Entonces eso te dice que realmente es convencer a la persona de que incluso le conviene el tema de la bicicleta, del transporte intermodal, porque mira cómo llegaron, o sea, yo no tengo el tiempo exacto, no lo recuerdo porque fue hace mucho, pero la diferencia era impresionante de cómo tú llegas. Pero ahora que tú mencionas eso, y perdóname, Oscar, pero sí, entonces ahí me hago yo la pregunta sobre más allá de la congestión, de la cantidad de vehículos, la falta de planificación y toda la parte, vamos a decir, como estructural del problema. El tema de nuestra cultura vial y nuestro nivel educativo a nivel del uso de las vías y de cómo las personas conducen aquí. O sea, ese tema de la seguridad es realmente, como decíamos ahorita, una de las cosas que más impacta. Yo tengo una bicicleta. Durante la pandemia, yo cuando no había mucho tránsito, yo fui feliz, yo la usaba, yo andaba de aquí para allá, yo llegué, me iba a la universidad, me iba para acá, para allá. Bueno, Oscar y yo dimos par de vueltas por allá por el Quiqueya, en el Millón, y felices porque no habían vehículos en la calle, era como muy chill hacerlo. Pero ya después que arrancó otra vez, como el tránsito, yo no lo he vuelto a hacer realmente porque yo no me siento segura de hacerlo. Entonces la motivación se va. A mí se me fue. Y más, yo soy mujer, tú sabes, como que hay muchos elementos que, que ahí yo quisiera como quizá que habláramos un poco de esa parte, o sea, de esa educación vial, de esa conducta ¿verdad? Nuestros conciudadanos, todos, cuando estamos manejando, como que de repente nos volvemos como Jekyll y Hyde. De repente a mí me da Sí, trepito llevarme al otro. tú tienes toda la razón del mundo. Aquí mueren cerca de 2.000 personas al año por accidentes de tránsito. Lo cual, 3.000. 3.000. 3.000, wow. Ujú. Lo cual, para mí, eso debería declararse como emergencia nacional. Y yo lo decía ahorita, el tema de la velocidad. Aquí hay límites de velocidad que establece la ley que son muy claros, que son 30 kilómetros en zonas residenciales, por ejemplo. Y ese para mí es como el tope de la velocidad que debería tener un vehículo de motor dentro de un residencial. ¿Y cómo uno La hace gente lo sabe eso, la para gente que lo la sabe. gente lo ¿Cómo yo asuma? sé cuando yo entro en una zona residencial? Por ejemplo, ajá. Donde hay vivienda de familiares y apartamentos. Por Calles un terciarias, instante. todas las calles terciarias son Sí. zonas residenciales. ¿Dónde tú vives? Ok. Y donde están los niños, escuelas y Ujú. hospitales, 20 20 kilómetros por hora. Y por ejemplo, hay escuelas y hospitales que quedan en avenida. Sí, pero cuando la escuela, el colegio queda en avenida, se reduce la velocidad con elementos de seguridad que disminuyen el tráfico como reductores de velocidad, porque realmente también es una falta de planificación que te hagan una escuela con la entrada que te dé a la carretera. Exacto.
No Ahí hay un debe tema, ser. El no uso debe de ser. suelo, ahí que venga, por eso es que son muchos temas que coinciden para que una movilidad o una vialidad en general funcione de manera adecuada, porque hasta la planificación en términos de uso de suelo y lo que tú permites o no permites en una zona tiene que ver con ese tipo de cosas. Tú decías el tema de la bicicleta, de la seguridad Ujú, que tú sientes, pero yo iría un poquito cercano a eso. El tema de los niños y las niñas en las calles que no pueden salir a jugar, ujú. porque tú tienes la violencia de los carros ahí, a cuarta, y la gente no asume lo que significa tener un carro. Y cuando digo la gente, yo me incluyo también, porque uno está acostumbrado como a darle para allá. Yo creo que hay un elemento cultural donde uno como que pierde la solidaridad, la gran solidaridad que tenemos los dominicanos desde que tú agarras un guía. Yo creo que ese tema del respeto a los límites de velocidad, el respeto a las señales de tránsito, el respeto a los espacios que son para los carros y los espacios para los peatones, yo creo que eso puede cambiar completamente la forma y la dinámica que nosotros tenemos en la ciudad. Y ese es un buen medidor. Si los niños salen a jugar es porque la zona es segura. Sí. O pueden salir a jugar si los papás lo dejan Yo también. llegué a jugar en la calle. Yo también llegué a jugar en la calle. Mira, Nunca. Pero, por ejemplo, yo vivo en una calle de los kilómetros y los niños los papás no lo dejan. yo creo que hay dos ingredientes para solucionar ese problema. Es la educación vial a largo plazo. Ese niño que tú le inyectes educación vial, cuando llegue a conducir, no va a conducir igual que su papá, que su abuelo, que tenía una conducta diferente. O sea, a través de esa educación vial, a largo plazo, vamos a cambiar chin a chin la conducta de ese ciudadano que tiene un carácter agresivo en el tránsito y que no respeta nada. Pero para los grandecitos, lo que ya no aprenden Ujú, es un régimen de consecuencias, fiscalización. Y me ujú. contradigo porque no es solo educación, porque esa misma persona que no te respeta nada, inmediatamente sale de República Dominicana, se transforma, obedece los límites de velocidad. Si tiene que retornar, se va 20 millas y retorna donde tiene y no hace como aquí, que se sube arriba de la isleta para retornar. Pero ¿por qué lo hace? Porque hay un régimen de consecuencia y sabe que no es lo mismo que en el patio. Ese mismo que conduce, y así al revés, hay personas que conducen bien, que no son de aquí, y cuando llegan a esta jungla, se adaptan al desorden, porque saben que no hay un régimen de Tú consecuencia. sabes, algo que me pasó. Yo creo que o sea, independientemente de que no parezca así a las 6 de la tarde, yo creo que todos los dominicanos, como menciona Miguel Alejandro, tratamos de ser solidarios. O sea, y tratamos de ser conscientes socialmente, o al menos me gusta pensar eso. Eh, y te doy el ejemplo de algo que me pasó en la calle donde yo vivo, donde había un señor que se parqueaba encima de la acera constantemente. Y yo no me iba a poner a discutir con él y explicarle los motivos y de por qué estaba mal lo que le estaba haciendo. Y hice el ejercicio de tratar de entender de por qué lo estaba haciendo. Me acerqué a él y le pregunté, ¿por qué usted está, o sea, por qué lo parquea ahí? Y él me explicó, ah, es que yo lo estoy parqueando ahí porque es que la calle es muy estrecha. Eso fue una de las excusas. Y la otra excusa, yo lo estoy parqueando ahí porque la calle tiene un hoyo y efectivamente y cuando los vehículos iban a esquivar el hoyo, pues entonces no tenían espacio y tenían que caer en el hoyo al momento de pasar por la calle. Entonces, doy ese ejemplo porque es este señor teniendo esa misma conciencia y entendiendo que no está afectando a un tercero, parqueando el vehículo encima de la acera y tratando de ayudar a la viabilidad. O sea, que inclusive yo creo, o me gusta pensar nuevamente, que hasta cuando el dominicano está haciendo lo mal hecho, lo está haciendo pensando en el otro o en ese sentido de comunidad a la cual pertenece. Entonces y en ese sentido también, perdón que me extienda más de la cuenta, también tiene que haber un rol de fiscalización, pero no solamente del ciudadano, sino también a nivel gubernamental. Porque si ese hoyo no estuviera ahí, entonces, si el hoyo no estuviera, entonces ya tú puedes pasar a fiscalizar al ciudadano, porque entonces el gobierno no está en falta. Y menciono el hoyo, pero así como el hoyo también hay otros ejemplos de la señalización horizontal, que es prácticamente inexistente en gran parte de la vía de la ciudad, del Distrito Nacional. Y eso es del Distrito Nacional. Imagínate fuera del distrito. Entonces, sin una señalización horizontal, yo no sé hasta dónde comienza el paso cebra, dónde acaba el paso cebra. Y creo que no es una falta de interés de parte de una organización, de una institución gubernamental u otra, sino un tema de coordinación. ¿Por qué? Porque quizá puede venir X institución, por no mencionar ninguna en particular, y hacer la señalización horizontal, y a los 2 o 3 meses viene CAS y me hace un hoyo y me elimina la señalización. Pero mencionaste la casa. Ah, es así. Ajá. Sí, O viene, por ejemplo, y me comienza un plan de pavimentación y me tapan de nuevo la la señalización. señalización horizontal. Mira, O, tengo que
que aclarar en ese sentido porque trabajo en el Estado y lo voy a aclarar no porque trabajo en el Estado, sino porque tengo la información. Actualmente existen las condiciones para el tema de la señalización, porque yo conozco los contratos y sé que están adjudicados. Pero ¿qué sucede? En gestiones anteriores sí era tan nulo el tema de la señalización que el trabajo que hay que hacer es tan grande que tú no lo percibes. Pero a mí me consta que se está señalizando a nivel horizontal, vertical, dispositivo de seguridad. El tema que critiqué de la fiscalización, también así tengo que defender en lo que se está haciendo. Por ejemplo, Parquéate Bien es un proyecto que quiere evitar que un vehículo se parquee de manera imprudente encima de la acera y que contribuya a que el peatón no cruce por donde tiene que cruzar. Y la gente, cuando no le toca, lo ve bien, pero cuando te llevan tu vehículo, porque tú te parqueaste mal, ese mismo que lo aplaudió cuando se lo llevaron al otro, se molesta y critica. O sea, hay una falta de fiscalización que te mencioné ahorita, pero también hay una falta de que el ciudadano apoye lo bien hecho. Las medidas de seguridad vial, por lo general, no son bien aceptadas por el ciudadano. Él luego con el tiempo que ve los resultados, que los reconoce y las acepta. Y desde el Estado realmente se pueden hacer muchas cosas más, pero se está haciendo un trabajo que quizás no se ve porque nosotros mismos lo criticamos. Y no Yo lo creo que dejamos de hacer. ahí, como recomendación ahí, no voy a pasar la factura. Ustedes deberían de manera paralela hacer campañas que generen conciencia de la importancia de todo eso, porque yo creo que, por ejemplo, ese vecino tuyo que se sube a la acera, yo creo que él no sabe lo que eso significa Probablemente. para todos los peatones, para las personas que salen, que probablemente son los que trabajan por ahí, que tienen que salir, tienen que irse a pie, tienen que tirarse a la calle y enfrentarse al estrecho de la vía de los carros que están combatiendo con ese espacio que tiene hoyo. Entonces, por ejemplo, aquí hay casos de éxito en cambios en el comportamiento vial. Aquí no se usaba el cinturón. Ahora tú no te acuerdas, pero nosotros sí. Esta muchachita no se acuerda de Aquí no eso. usaba el cinturón, por lo menos adelante no se usaba el cinturón. Y aquí hubieron varios accidentes que no recuerdo qué pasó por aquí. Y hubieron campañas muy fuertes Sí. y donde la gente adelante usa el cinturón. Y donde, aunque si tú te lo pones, el que está al lado te dice, mira, ponte el cinturón que no puede seguir adelante. Y la otra es también que es una reformación, el casco en el motor, por lo menos el que conduce, que todavía falta el pasajero. Pero aquí antes la gente andaba sin casco, como si nada. Y en el distrito al menos, todos los motoristas, o al menos el 90% o casi el 100%, tiene su casco. Por lo tanto, si uno incide en el comportamiento, y ahí hay un tema de sanción. Sí, muy hay un fuerte. tema así que ahí En sí, los ahí cascos, sí funciona a el los régimen de cascos, consecuencias, porque los DGC andan. para que no te pongan la multa, muchos lo hacen para que no le pongan la multa, pero está funcionando, porque yo lo que quiero es que tú te pongas Al el casco. final del día, el objetivo es lograr que las personas anden seguros, que, ¿verdad? Todas esas cosas. Yo iba a comentar también que en ciudades que han tenido que lidiar con problemas similares en Latinoamérica, como por ejemplo en Colombia, en el caso de Bogotá, ellos tuvieron una serie de alcaldes que fueron muy paradigmáticos, o sea, en sus momentos. Pero el primero que empezó a cambiar las cosas fue un alcalde que se llamaba Antanas Mockus. Yo no sé si ustedes han oído de él. Un caso bastante particular porque lo que él era como un profesor de filosofía, una cosa así. Incluso se metió a la política de manera independiente y atento a que el tipo logró como él logró llegarle a la psicología del ciudadano. Ganó. Se tiró muchísima gente en contra, hizo cosas bastante irreverentes y controversiales, pero a mí siempre me llama mucho la atención que muchas de las medidas que él tomó primero fueron de educación y que el cambio que luego tuvo Bogotá a nivel físico se sustentó mucho en que ya las personas estaban educadas en otro tipo de conciencia ciudadana. Y eran cosas como muy simbólicas las que hicieron allá. Claro, esas son las que funcionaron en Bogotá. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que replicar exactamente lo que se hizo en Bogotá y las medidas que tomó él, pero yo sí creo, y ahí me uno un poco a lo que tú dices, de que muchas de esas cosas que hemos señalado tienen un componente fuerte social y cultural. Y por lo tanto, la vía también de mejorarlo puede ir por ahí en paralelo. O sea, fíjense que se han hecho estos sectores que se peatonizan. Y la gente le encanta eso, que peatonicen su sector. Se han logrado en sectores quizás donde precisamente el nivel adquisitivo y el nivel educativo puede ser más alto, la zona más privilegiada de la ciudad, donde hay mejores relativamente condiciones viales, como Piantini, por ejemplo, que lo ha hecho, pero sí hay un deseo de otras comunidades
ahora de replicar el modelo de peatonizar por lo menos un rato en la mañana un domingo y disfrutar de caminar en paz en la ciudad. Entonces yo creo que esos ya son indicadores positivos, en mi opinión, de que la sociedad realmente demanda y principalmente a través de la pandemia, cuando se redescubrieron los parques, se redescubrió el malecón, porque la gente necesitaba salir a coger brisa y a estar afuera. Entonces como que empezamos a valorar más la posibilidad de salir. Y entonces yo creo que eso es una buena oportunidad, que tanto desde la verdad, desde la gestión pública, ya sea, ¿verdad?, el día que le toque al que le vaya a tocar, Ajá. y los que ya están, pues puede haber realmente, o sea, como no dejar pasar esa oportunidad, digo yo, de que la gente realmente está motivada. Tú sabes que a veces nosotros vemos esos ejemplos de cambio de uso del espacio público, porque al final la calle es un espacio público, como lo es un parque, como lo es cualquier sitio, y nosotros le damos el uso que nosotros entendamos. Pero de esos casos exitosos está, por ejemplo, el del Mirador Sur, de la avenida Mirador Sur, que se le cambió el uso, se cerró de X horario a X horario, y eso creó toda una dinámica urbana donde la Ujú, gente se ejercitaba, donde la gente compartía, donde la ujú, gente tenía un espacio que anteriormente estaba dedicado al uso del vehículo público. Y hay otro ejemplo muy bueno que también fue el de la George Washington, entre ah, la sí. Lincoln y Malecón el libre. obelisco, Sí. que aunque no se le dio continuidad, sí recuerdo que era un espacio que no tenía anteriormente la ciudad y que Ujú. ojalá se replique o se le vuelva a renacer esa Yo iniciativa. conozco mucha gente que lo recuerda y que lo pide, o sea, como lo pide que se retome el malecón. La última vez que yo lo vi fue con un festival que hicieron de gastronómico y después Ujú, de ahí más nunca más lo he vuelto a ver. ujú. Pero bueno, ya para ir cerrando este tema, que es bastante extenso y nos podemos desplayar hablándolo, y yo sé que a grosso modo hemos contestado esa pregunta, pero de todas formas me genera curiosidad. En el largo plazo, cuáles ustedes entienden que pueden ser las soluciones al tránsito y el transporte en Santo Domingo? Peatonalizar muchos espacios, combinarlos con transporte colectivo diverso y generar condiciones seguras para que la gente pueda andar en patineta, bicicleta. Y dejar los espacios también para que la gente pueda, el que decida tener carro, que también lo pueda tener, pero eso no significa excluir a las otras personas. Yo creo que eso, planificar y llegar a eso a largo plazo. 100% de acuerdo en lo que dijo Alejandro, solo le agregaría el tema de las consecuencias de la tecnología, la reducción de los puntos de la licencia, la fotomulta, todo eso está en la ley, todo eso se está trabajando. Lamentablemente somos un país que avanza de a poquito, pero cuando todo eso funcione, combinado con lo que Alejandro mencionó, vamos a tener el mejor tránsito, la mejor seguridad vial, el mejor país del mundo, porque sabemos que tenemos un país hermoso, que eso es lo único malo que en lo que somos número uno y lo podemos mejorar. Ahí agrégale también el tema de la tecnología que uno pueda ver por dónde va el metro, por dónde va Sí, sí, el la tema guagua, que uno, tú sabes que Ujú. esa vaina. que ahorra Como un que tú, me tiempo. falta un minuto, déjame salir ya. Y no tiene que estar media hora esperando ahí en el... Sí. ¿Cuáles son zonas que ustedes entienden que tienen ese potencial de hacer esa transición hacia otro modelo de movilidad? de O- manera inmediata o a largo plazo. En el mediano, corto y largo plazo. Yo creo que en el corto plazo, todas las zonas que han sido planificadas, Sánchez Luperón, en Sancho Sama, Gascue, parte del polígono central puede ir transicionando. Yo creo que también se ha ido avanzando un poquito a eso con los cambios de direcciones, haciendo Ujú, pares, el Viales. tránsito, pares viales, ujú. tú ayuda a que avance un poquito el tránsito. Sin embargo, hace falta un poquito más de la parte peatonal, arborizar, generar espacio para para las bicicletas, para que sí se puedan generar esas conexiones alternas. Luego en otros espacios que han crecido de manera más informal, menos planificada, yo creo que costaría un poquito más. Sin embargo, tenemos que apuntar a eso y lo podemos Sí, lograr. sí, esa zona donde todavía se puede rescatar, que va rumbo a convertirse en lo que es la 27. Entonces ahora planificarla y no dejar que pase lo mismo. Es una Jacobo que tiene espacio para que se planifique antes que sea muy tarde. Ujú. Quizá la prolongación 27 todavía le queda algún tramito donde se pueda aprovechar antes que sea muy tarde, pero sí hay muchas zonas que hay que actuar ahora. Yo voy a hacer una pregunta controversial, con tu permiso, Melissa. Y es si la pregunta va para todos. Y es si ustedes ven factible en el largo plazo, no dentro de los próximos 5 o 10 años, pero en el largo plazo, que Santo Domingo caiga en la tendencia de desmontar los elevados, los desniveles y los túneles.
¿Ustedes lo ven factible? Sí, claro. Hay una falsa creencia de que los elevados, los túneles, resuelven el tema de la congestión y muchas veces lo que lo traslada son soluciones de infraestructura que resuelven un tema específico en particular, pero no son la única solución como mucha gente lo piensa. Y lo menciono porque de hecho es una tendencia que se ha venido ocurriendo en otras ciudades, sobre todo de Estados Unidos, donde inclusive la cultura del carro está mucho más arraigada que acá que en Dominicana. Y por eso, por tanto, no parecería descabellado que pasase lo mismo aquí en Santo Domingo eventualmente. Y yo quisiera aprovechar para llamar a la reflexión a las personas que o sea, andan en vehículo privado, y a la reflexión en el sentido de que piensen en la cantidad de espacio público que se dedica al uso del vehículo privado. O sea, piensen en la calle donde ustedes viven, piensen en las calles donde ustedes transitan y pregúntense qué espacio se le dedica a un carril de vehículos versus el espacio que se le dedica a los árboles versus el espacio que se le dedica a los peatones. Muy probablemente eso sea ustedes saben más de espacio de acera que yo, pero probablemente sea menos de un 10%, un 20% de la calle se dedica al peatón y el Está otro siendo 80% generoso. restante. Y estoy siendo Sí. generoso porque hay sectores que no tienen ni siquiera acera. Ujú. Yo diría también que recordemos, me pareció muy buen punto hablar sobre la educación a las generaciones más jóvenes, más pequeños, a los que van a ser los futuros usuarios de la ciudad. Lo son ya, porque los niños también son usuarios de la ciudad, pero vamos a decir como usuarios más activos, que van a conducir y van a O a usar caminar. vehículos, a andar en transporte público. Irlos educando en lo que es la ciudad, o sea, yo creo que incluso a nivel de escuela, debemos de ya tal vez incluir el urbanismo como una asignatura de la educación de secundaria, que las personas aprendan sobre la historia de la ciudad, sobre el valor de la ciudad, sobre la importancia de la ciudad para la salud, la economía, y que comprendan que cada uno de nosotros de alguna manera jugamos un rol ahí y que así como tú, como yo debo de tratar de no de subirme en una acera, eh, y también debo de demandar cosas de mis representantes, ¿verdad? Y de mis instituciones. También tengo que de alguna manera, eso mismo, o sea, ser consciente, pura y llanamente, ser consciente de la seguridad de los demás, del bienestar de los demás, y del mío y de mi familia. Que sientan Eh, ese arraigo, porque hasta exacto. hace poco Santo Domingo era una ciudad de inmigrantes y ya Santo Domingo tiene su primera y segunda generación de personas que nacieron, viven, trabajan y se han desarrollado acá. Pero yo también creo, a veces pensamos como que esa conducta errática que manejamos de manera imprudente, que somos temerarios, ¿verdad? Son palabras que hablan de un asunto moral, como de una actitud, ¿verdad? Una actitud. Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas realmente leyeron el manual de conducción? ¿Cuántas personas realmente conocen las leyes de tránsito, conocen las reglas, saben el tren, los 30 kilómetros, los 20 allí? Las personas también desconocen, o sea, hay una ignorancia realmente de las reglas. O sea, no es nada más que no la quiero cumplir, que ni siquiera me entero. O sea, Yo también les invito, les exhorto a quienes andan manejando que hagan un experimento social, que yo lo he hecho en varias ocasiones y generalmente siempre da el mismo resultado, que es, si tienen los vidrios tintados, negros, oscuros, bajen los vidrios en el tapón y anden. Y ustedes van a ver que los niveles de agresividad hacia su vehículo bajan considerablemente. Lo que pasa es que cuando nosotros tapamos eso, o sea, los vehículos, tú deshumanizas, tú desvinculas que dentro de ese vehículo hay una familia, hay una persona, hay un ser humano, y tú lo que estás es reaccionando agresivo hacia una máquina, hacia un ujú. vehículo. Tú no estás reaccionando agresivo hacia una persona que pudiera ser tu vecino, que pudiera ser tu familia, que pudiera ser tu amigo. Que una vez me pasó, por cierto. Inclusive, cuando tú andas con los vidrios tintados negros, inclusive hasta eres más propenso a cometer imprudencia de Sí, manejo, porque a utilizar el celular porque no Está te están aislado. viendo. tú estás aislado, tú Ujú. sientes que no te están viendo, tú sientes que, me fui en rojo, no me van a identificar. No siento vergüenza de cometer esa infracción de tránsito. Y bueno, aprovechando que ya nos encontramos casi de nuevo en el cierre de este episodio del día de hoy, yo quisiera dejarle el espacio a los invitados para que den sus reflexiones finales, que
compartan cualquier dato, cualquier idea que quizá no hayamos abordado aún en la conversación. O sea, el espacio es de ustedes. Bueno, mira, yo siempre que tengo la oportunidad de llegar a espacios como este, termino siempre de manera monótona diciendo la frase de que si lo puedes evitar no es un accidente, que maneje con prudencia. Aunque suena repetitivo, es lo que va a lograr un cambio. Eso de ponte el cinturón, si toma o no conduce, es realmente lo que va a hacer un cambio. Pero en esta ocasión, aunque ya lo dije, yo no quiero despedir con la misma frase de siempre. A mí me encanta la política de los libros, la que dice que tú llegas a una posición política a servir, no a lucrarte, a servir. Y aunque yo trabajo en el Estado, lo bonito de la política moderna es que tú puedes alabar a otra persona, aunque no sea de tu misma línea. Y yo te quiero invitar a que conozcas a Alejandro, y si estás en su zona, en su circunscripción, le des el voto de confianza, porque Alejandro es ese político que va a llegar a servir. Wow, yo no me esperaba eso. Ah. Oh. Yo tiene que decir lo mismo de Aníbal ahora. Gracias, no, tú una estrella, yo lo sigo cuando él se para ahí en Semana Santa con el traje de la muerte. Yo digo, mierda. Hay Y compromiso, yo señores. siempre digo, le voy a decir para que me invite y siempre se me olvida. Pero mira, para la próxima Semana Santa invítame. Ah, Mira, yo para cerrar, te agradezco mucho, de verdad. Yo lo que quiero es que esta ciudad sea mejor, que nuestro país sea mejor. Y eso pasa por el tránsito. La vida se nos está yendo en un tapón. ujú. Horas y horas de vida. Si son 2 horas del día en un tapón, son 10 horas a la semana, si es de lunes a viernes, 40 horas al mes. Estamos hablando de casi 2 días que tú pasas en un tapón. ¿Qué tú harías en 2 días de tu vida? Y por otro lado, aparte que la vida se nos va en un tapón, tenemos nuestra vida en riesgo. La mía, la de ustedes, la de todo el mundo. Porque el carro es una herramienta que nos permite desplazarnos, es muy útil. Ambulancias, bomberos, nos permite ir a la escuela, mover a nuestros hijos, pero también, si es mal utilizada, puede ser un arma de fuego. Y lo mencionábamos ahorita, los datos de cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Entonces, a todo el que escucha que está en un volante o se acerca a alguien que está en un volante, como que recuerden siempre eso, que respetar los límites, respetar las normas, y como tú decís, lo puedes evitar, Ujú. no es un accidente, o sea, que lo tengamos siempre, siempre, siempre pendiente. Y así nuestra ciudad, nuestro país va a ser mucho mejor. Vamos a estar más a salvo y vamos a perder menos tiempo de nuestra vida. Ujú. Excelentes mensajes. Melissa, no sé si tienes algo que agregar a eso. No, nada, simplemente que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esta ha sido una conversación. No se olviden de Sí, darnos sus sí. redes sociales, por favor. Aníbal, Miguel, Alejandro, por donde si se sientan Sí, sí. cómodos, la vamos a incluir dentro de la publicación de este episodio para que ustedes sigan de cerca el trabajo de Aníbal y de Miguel Alejandro después de que terminen el episodio. Recuerden escuchar los otros 3 episodios que ya tenemos publicados en Spotify y YouTube. Me salió un ching en inglés. Open Aparte de English. eso, síganos en nuestras redes sociales, Spotify, se me quedó ahí, meollo.podcast en Instagram, Instagram. Spotify, YouTube, Ujú. Twitter, aunque no tenemos nada publicado, y probablemente próximamente en Threads. ¿Cómo que se llama? Ay, Otra más. Otra más. Entonces, La siguiente red se nada, movió. de Ah, no, verdad, ya la tengo ahí, pero no me dijeron que en la letra chiquita decía que si te emigra para esa cuenta y después la quieres eliminar, se te borra la de Instagram. Es un Ah, mensaje público para de ayudar a la comunidad. advertencia. que si tú te vas, te vas. Si no Te te vas, fuiste. Así que no te vas. obliga. Hay Si, como 7 No millones dije que nada. si cayeron en el entraste, te gancho. quedaste. Sí. Agradecerle a los invitados por Sí. Gracias a aceptar, ustedes, de verdad, por este depositar. espacio, de estos temas que hay que ponerlo más en la agenda. Hay que tocarlos y Claro, hay que sí. hablarlos. Creo que llegamos a cubrir realmente Llegamos al puntos meollo. importantes y además me parece muy positivo que tengamos personas en ¿verdad? En nuestros ámbitos públicos, políticos y demás, que no solamente tienen el deseo, pero sino también bastante manejo técnico de estas problemáticas, porque sabemos que a veces ahí carecemos también. Entonces, eso nos llena como de mucho orgullo Y tranquilidad. y los felicitamos también por eso, de Gracias. verdad. Totalmente. Gracias por venir a hablar con nosotros. Por confiar en el espacio y nada. No, Hasta una y si próxima. se quedó un tema, volvemos. Claro, La Definitivamente. parte 2. siempre estarán Si invitados. Melissa Así me que da recuerda permiso. seguirnos en nuestras redes sociales, @Aníbal Hermoso, mi cuenta personal, @accidentes_RD y la cuenta alterna,
por si se cae la primera, uno nunca sabe, @accidentes.rd. Miguel Y yo Alejandro. soy Miguel Alejandro Martínez y me pueden encontrar como Miguel Alejandro M. Todas las Excelente. cuentas. Igualmente la vamos a Gracias. estar compartiendo en las redes sociales de M8. Y nada, muchísimas gracias. Gracias, Melissa. Gracias, Oscar. Hasta una próxima ocasión.